Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México, de América, del mundo, y si hay población en Marte o en la Luna, a ustedes también, porque no cabe duda que todos somos una sola cosa, todos somos el mundo, movido por el gran hacedor, sea el nombre que le querramos dar. Me da mucho gusto que Omar López Hernández, director de la Oficina de Conservaduría, haya aceptado de nuevo seguir con esta entrevista, que me gustaría que sean 50 entrevistas. Lamentablemente, por motivos de viaje, de horarios, no me queda más que hacer un programa más con él, y vamos a aprovecharlo. Omar, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a este programa tan especial. Pues mira, Omar, que vamos a aprovechar el tiempo. Yo soy muy de decir cumplidos a un lado. Nos vamos a la esencia, ¿no? Estamos aquí en el Hotel Versalles, donde hay unos muy bonitos cuadros que quiero aprovecharlos porque es la parte histórica. Bueno, todo es historia, pero de la que nos puede hablar Omar, aunque un poco someramente, pero podemos abarcar los personajes que nos adornan y que su solamente vista fotográfica nos mueve a retraer la memoria y entender por qué las cosas se dan, por qué ha habido líderes locales, líderes o próceres, mejor dicho, nacionales e internacionales, que mucho han también colaborado en la conducción de lo que deben de ser las cosas. Y desde el punto de vista, y en eso se parece mucho Cuba a México, los que han ofrendado su vida, su tiempo, su sabiduría, su entusiasmo, su decisión por lo que ellos en su idealismo llevaron con tanta fuerza, que no dudo que todos la tengamos, pero que a ellos se les dio. Así lo quisieron las circunstancias y ellos la aceptaron. Se les dio y han forjado esta gran patria, admirada por todo el mundo que son ustedes. Aquí tenemos, para que nos vayamos un poquito ya en la segunda parte del programa, pues podemos seguir con ellos, y si me da chance, pues te haré otras preguntas que me tienen allá en la mente bailando. Bueno, qué decir, o sea, estamos en un lugar simbólico para Santiago de Cuba, que es el Hotel Versalles. Estamos hablando de una entidad emblemática porque está muy vinculada inclusive a figuras esenciales de la Revolución Cubana, que en determinado momento pernoctaron o estuvieron en este sitio. Si miras la imagen que tienes en la mano, verás al comandante en jefe Fidel, igual que está Raúl, Vilmespín y otros importantes personajes de la historia de Cuba, de la historia más reciente cubana, de lo que forjaron la nacionalidad que hoy tenemos, o sea, lo que hicieron posible la independencia definitiva de la nación. Pero hay que decir también que Fidel, maestro en esencia, también era un hombre que le gustaba enseñar Santiago, y en la década del 70, 80, muchas personalidades del mundo vinieron a Santiago invitados por Fidel y llevados a aquellos lugares emblemáticos de nuestra historia. Estamos hablando del cuartel Moncada, de la granjita Siboney, del cementerio de Santa Efigenia. Él nació en Holguín, ¿verdad? Lugares. Él nació en el oriente de Cuba, hoy provincia de Holguín, pero hay que decir que Fidel, cuando nace, tiene unos poquitos años de edad, decide la familia que venga a Santiago a estudiar. Él siempre comentaba que fue la primera ciudad que vio, y además vivió en el Tibolí, el barrio alto de la ciudad, que desde su casita, la parte de atrás de la casita, se veía el mar. Y él ahí hizo referencias en varias ocasiones de que la primera vez que vio el mar lo impresionó, que fue la bahía de Santiago de Cuba. Y eso de alguna manera marcó esa etapa temprana, que luego pasaría por el Colegio de los Hermanos Lasalle, finalmente con el Colegio de los Jesuitas Dolores, donde se forjó aquel niño en sus ideales, en su manera de ver la vida, en esa etapa tan temprana que tanto aporta a la personalidad del individuo. O sea, ese fue un momento crucial en la vida de Fidel.
Fidel, vinculado a Santiago, tiene ese momento tan importante de la infancia. Luego, un segundo momento extraordinario es cuando decide asaltar la fortaleza del Moncada, que era la segunda fortaleza militar del país, y él viene con la generación del centenario. O sea, un grupo de jóvenes que habían decidido entre ellos no dejar morir al apóstol en el año de su centenario. Y entonces vienen, asaltan la fortaleza, no fue victorioso el hecho, pero levantó la conciencia nacional hacia la necesidad de una lucha armada. Pero además creo que entiendo que fueron solamente unas decenas de hombres los que decidieron atacar una fortaleza, pues eso, por eso se llama fortaleza, porque estaba fortificada, bien armada ante una fortaleza militar, ¿no? Esa decisión, ¿no? Sí puedo hacerlo, sí lo puedo conseguir y ahí me voy para adelante, como la anécdota que dicen que él podía abrir con su bicicleta la puerta tan fuerte de hierro que era de su escuela y dijo, yo con mi bicicleta si me estrello allá, la logro abrir con el impacto, él en su bicicleta y la puerta de hierro, es una anécdota, es una leyenda, no lo sé, pero yo la quiero creer y después de ver todo lo que él logró en su país, lo creo a pie juntillas, que sí lo hizo, sí lo logró como logró muchas cosas, pero no te quiero interrumpir. No, lo que Fidel, hay que decir, era un revolucionario y por ende un soñador, una persona que fue capaz de pensar lo que quería y luchar por ello y lograrlo. Y lograr el triunfo de la Revolución Cubana significó mucho, o sea, significó mucho en su vida, en su quehacer, en su empeño, también en de todas las anécdotas que hay vinculadas a momentos difíciles donde la vida pendía de un hilo y sin embargo ahí hay esa anécdota tan singular vinculado al hecho del Moncada, donde un militar de honor es capaz de decir las ideas no se matan y proteger a Fidel y llevarlo hasta el vivac para que no lo asesinaran. Y eso es algo realmente impresionante. Saber que aquí en Santiago fue donde él hizo su alegato histórico, conocido como La Historia me absolverá, que es un documento extraordinario, porque en vez de defender su persona, él como abogado, lo que hizo fue declarar los males de la República y cómo aquel grupo de jóvenes tenía pensado solucionarlo. ¿Qué edad tenía? Fue el primer programa del Moncada, 20 y tantos años, era un joven, pero era un joven con ideales, era una persona que había estudiado, era abogado, y esto le permitió poder enfrentar no solo en el terreno militar, sino en el terreno de la ideología, del pensamiento, a la situación terrible que vivía Cuba en aquel entonces. También imaginar que salido de prisión fue a México y en México se preparó para luego regresar en el yate Granma e internarse en las montañas del Oriente, en la Sierra Maestra y finalmente alcanzar el triunfo de la revolución y hacerlo notar en la Plaza Mayor principal, Parque Céspedes de Santiago de Cuba. Allí él dijo, ha sido largo y difícil el camino, pero hemos llegado, ¿no? O sea, con aquellas palabras daba inicio a una nueva era para el pueblo cubano. Daba inicio a una nueva etapa de la lucha por la independencia, porque seguimos en esa lucha. Es una lucha importante. Todo el mundo conoce la circunstancia en que Cuba hoy desarrolla su vida económica bajo un bloqueo difícil y complejo, pero seguimos luchando y estamos seguros que vamos a salir de esa situación. Te comento, y para adornar un poco a mi tierra y de alguna manera a mi universidad. Yo soy egresado de la Universidad de Yucatán, estudié 2 años de mi escuela preparatoria en el edificio central, a unos escasos 200 metros de la plaza principal, de ahí que le llamamos la Plaza Grande, y no lo vi, confieso que no lo vi. Pero cuando entraba yo algunas veces me decían, aquí tomé café con Fidel. Él iba a la cafetería de uno de los mejores teatros que tenemos en México, el José Peón Contreras, por cierto, cubano, dramaturgo, que llega a Yucatán y da a la tierra a la cual decide vivir, que en este caso fue Mérida, Yucatán, que ahí iba a dar todo lo que tenía, que era dramaturgo. Y por eso el teatro se llama como él, José Peón Contreras. Tenemos una escuela secundaria también
que se llama la secundaria Eduardo Ursáiz Rodríguez. El maestro Eduardo Ursáiz Rodríguez llevó a Yucatán, a Mérida, lo mejor de la enseñanza, y era cubano. O sea, la hermandad con México y especialmente con la península de Yucatán ha sido eterna. Yo soy hijo de trovador y lo que más le gustaba a mi papá era los boleros y dónde se inventó el bolero, y lo que más enamoraba bailar con una muchacha pues no era el chachachá, porque lo teníamos que bailar despegados, pero el danzón, mi hermano, allá se podía calibrar si eras aceptado o no. Ya me estoy distrayendo, seguimos con la cuestión histórica. No, yo creo que eso que haces es unir lazos, porque entre Cuba y México hay lazos que son indisolubles. Yo tengo recuerdos de la infancia, pues ya mi madre me levantaba todos los días con un programa radial que se llamaba Rancho Mexicano, y conozco infinidad de canciones de origen mexicano precisamente por eso. O sea, hay un apego cultural realmente extraordinario. Yo te hablaba de Santa Cilia, que fue el secretario de Benito Juárez y salió de Santiago porque era incapaz de soportar el dominio español y tuvo que emigrar, y emigró a México y tuvo la suerte de encontrarse con este grande de América e incluso se casó con su hija. O sea que son muchos lazos que entrelazan nuestras naciones y nuestras culturas, y evidentemente eso es un elemento importante que siempre habrá que decirlo. Nos recibieron aquí en el hotel con una noticia que yo desconocía, pero pues sabían que venía el grupo mexicano, ¿no? Y nos dice la linda dama que nos recibió: quiero decirles que aquí se hospedó el rey del falsete, Miguel Aceves Mejía. Oye, que recuerden a uno de nuestros cantantes más importantes en la historia de México de música ranchera, y además le identificó perfectamente con el nombre que le daban la canción mexicana cuando se extiende la vocal y hacen allá un hilillo prolongado terminando, y le llamamos nosotros el falsete. Pues qué bien se lo sabían acá, y qué orgullo para mí. Mira, me llamó mucho la atención ahora que estuve en el cementerio, la historia de los maceos. Y es más, yo tenía una equivocación, confieso, que mi falta de conocimientos, como debería de ser, consideraba a José Martí, que también estuvo en México, que se enamoró de una mexicana, que esa mexicana se enamoró de él, mejor dicho, y que el novio, que era un poeta mexicano, pues lo despreciaban porque ella ya estaba enamorada de un cubano. Pues es que están guapos los cubanos y guapísimas las cubanas, pues no era para menos, ¿no? Pero bueno, después me gustaría al final del programa, si nos da tiempo, hablar de esta afortunada mezcla racial que ustedes tienen, porque creo que España, con el salero que tiene, lo dejó acá, pero el cuerpo, el ritmo, la sensualidad la puso África. Y ese es mi concepto. Tú me vas a corregir, porque sí, puede ser que tengas otra idea. Pero independientemente de este bebario que vamos a llamarle en este momento de la plática, me impactó la historia de los maceos. Y resulta que el padre de la patria, bueno, es Céspedes, ¿no? Sí, Céspedes. Sí. Céspedes es el padre de la patria, pero es un bayamés que tuvo una importancia extraordinaria en nuestra historia. Maceo es un santiaguero mulato, o sea, hijo de padres de color, negros, y hay que decir que Mariana, su madre, está considerada la madre de la patria cubana, porque Mariana tuvo muchos hijos y muchos de ellos fueron al campo de la batalla por la independencia y lucharon, y muchos murieron. Y en un momento clave, cuando uno de ellos muere, ella coge al menor y le dice: y tú empínate, como te toca ahora, ¿no? O sea que convidó a todos sus hijos a luchar por la independencia de la patria. Pero hay varios que son figuras extraordinarias de nuestra historia, porque no solo Antonio, sino también José, Rafael, fueron realmente guerreros extraordinarios. Pero en el caso de Antonio Maceo, hay que decir que Martí, que era una persona extraordinaria, fue capaz de decir: Maceo tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo. O sea que era un hombre que no solo era un hombre de acción, sino que también era un hombre de pensamiento.
Maceo fue capaz de hacer la página, una de las páginas más gloriosas de la historia de Cuba, la protesta de Baraguá, cuando muchos cubanos decidieron terminar la guerra, rendir, bajar las armas. Maceo nunca lo hizo y dijo que él no se rendía, que él seguía combatiendo, y eso limpió el honor de los cubanos. O sea, la continuidad de la lucha de la independencia, de las batallas por la independencia de Cuba, Maceo le dio continuidad con ese gesto extraordinario. Por eso nuestra Plaza de la Revolución se llama Antonio Maceo, por eso está él allí convocando al pueblo de Cuba a la lucha siempre que haga falta, a cualquier lucha que sea. O sea, Maceo fue una figura realmente extraordinaria. Y es curioso porque la historia, la vida hace cosas muy curiosas. Maceo muere en combate y murió en el occidente de Cuba, y allá está enterrado. Martí es habanero y sin embargo está enterrado aquí en el cementerio de Santiago de Cuba, y eso que hizo la historia, que es una cosa extraordinaria, es como la ligazón de toda la isla, de lo que todos los que lucharon por la independencia están representados en estos dos grandes de la patria. Oye, pues qué hermoso, porque dicen que las cosas no son casuales, sino son causales. Y aquí pues viene con este cruce de vidas y de donde ya eternamente descansan, pues te dice mucho. Yo quiero aprovechar porque si se me acaba el programa, voy a quizá, como me pasa con otros programas, no pregunté, no dije, no esto, ¿cómo no hice? Hay un adicional que sí quiero mencionarlo. Yo desconocía, y conste que tengo buenas decenas encima de años, pero una historia fue la que me comentaron de por qué Yucatán se llamaba Yucatán en la primaria, que porque venía de la palabra Nati Catán, que significa no entiendo lo que dices. Hay otra versión totalmente inverosímil, que además lo promueve una radiodifusora muy famosa en México, que dice que es también de una interpretación que Yucatán quiere decir no soy de aquí, por lo tanto no te puedo informar. Pero me sorprendió leer una vez más, y no sé por qué me había brincado la página de la monumental obra de Bernal Díaz del Castillo, cuando narra el soldado cronista la historia de la conquista, y después de los primeros, que por cierto de aquí salió la conquista de América por parte de los españoles, ¿no? Primero fue colonizada Cuba. Hernández de Córdoba primero, con la cual viaja Bernal Díaz. Grijalva, Juan de Grijalva, en la segunda expedición también viaja, y dada la experiencia, Hernán Cortés lo llama y acepta él colaborar con Hernán Cortés. Bueno, tomando en cuenta que ya había un tiempo de por medio y que en el primer viaje los españoles apresaron a dos jovencillos mayas para entrenarlos, adiestrarlos en el idioma castellano, cuando están habituallando los barcos de Hernán Cortés por la gente de Diego Velázquez, estos dos mozuelos mayas los bautizaron con nombre de Julián y de Melchor, les apodaban Julianillo y Melchorejo. Los llamaron y les empezaron a mostrar oro, y ellos no se inmutaban, y con señas y con palabras que ya medio entendían, oro, ¿hay allá? Y ellos no respondían, plata, ¿hay allá? Y tampoco respondían. Entonces se dijeron, pues cuando menos vamos a saber si tenemos para comer, y le muestran la yuca, el tubérculo de la yuca a estos dos mozuelos, y cuando les dicen yuca, entonces ellos sonríen y dicen ta'án, que en maya significa allá hay. Y le dice la gente de Diego de Velázquez a la gente de Hernán Cortés, mira, ya tiene nombre la tierra donde vas, se llama Yucatán, mira, Yucatán, dice, Yucatán. Y aquí, colonizadores o conquistadores o invasores, como lo queramos llamar, de acuerdo al sentimiento de cada quien, españoles, dialogando en una expedición que iba a formar de alguna manera al actual México que tenemos, con dos mozuelos mayas que apenitas estaban aprendiendo castellano, le pusieron el nombre a la tierra donde yo vengo, Yucatán, y lo dice el más cercano a esta historia, que fue Bernal Díaz del Castillo. Este adicional lo quería yo poner también en este programa, que no dudo que nuestros lindos televidentes nos obsequian su atención. Vaya a ser un éxito, porque no siempre tengo una persona como tú. Pero bueno, sigamos con la historia de Cuba. Maceo, Céspedes, Fidel.
Como director, además me hiciste una observación que la tengo bien metida hasta ahorita en la cabeza. El organismo al cual perteneces tiene 1,200 personas que dependen de ti en diferentes áreas. ¿Cómo está la organización donde tú estás? Bueno, es que la oficina del conservador de la ciudad tiene la misión de proteger, conservar, dar visibilidad al patrimonio material y espiritual de una ciudad extraordinaria como es Santiago de Cuba. Eso hace que tengamos personas que se dedican a la proyección, personas que se dedican al proyecto mismo, personas que se dedican a las inversiones y personas que se dedican a construir lo que restauramos, lo que conservamos. Tenemos una escuela, taller de oficio, para que las tradiciones constructivas no se pierdan y existan siempre jóvenes capaces de hacer. Tenemos también un grupo de trabajo muy importante que hace promoción del patrimonio que tenemos, porque es importante que la gente conozca lo que es, conozca lo que tiene, exista una conciencia ciudadana sobre la conservación del patrimonio cultural. Y entonces por eso tenemos esta entidad que reúne todas estas áreas de trabajo y son alrededor de 1,200 personas las que trabajan con nosotros en ese empeño que tiene sus frutos, porque el santiaguero es una persona conocedora de su historia, es orgulloso de su cultura, es un importante portador cultural. Nosotros lo vemos así, le damos ese calificativo a todo aquel que camina por la ciudad y es capaz de admirar lo que tiene, de protegerlo, de cuidarlo. Trabajamos en esa dirección. La Sierra Maestra nace aquí, la Sierra Maestra empieza aquí en esta zona oriental. Sí. La Sierra Maestra atraviesa nuestra provincia, o sea, toma parte de la provincia de Granma, Santiago y Guantánamo. O sea, es toda un sistema de cordilleras. En el caso de Santiago de Cuba hay tres muy importantes, que es la cordillera de Boniato, la cordillera del Cobre y la cordillera de la Gran Piedra, ¿no? Pero esas montañas son montañas también que tienen una rica historia vinculada precisamente con esta guerra, pero son lugares paradisíacos, o sea, tienen un clima, un ambiente, una flora, una fauna, que subir a las montañas es algo realmente extraordinario. Muchas personas vienen a conocer el patrimonio agroindustrial cafetalero y suben a las montañas. Y yo siempre les recuerdo que en el siglo XIX muchas personas subieron y cada vez que bajaban, sin conocerse uno al otro, siempre escribían: hemos ido al paraíso, ¿no? Y entonces hoy, cuando se va a ver ese patrimonio, yo siempre le digo a las personas: prepárense, porque van a entrar al paraíso. No cabe duda que tienen ustedes mucho para ofertar al mundo, ¿eh? Me da mucho gusto decir también que hace 40 años fui invitado por un presidente municipal de Cancún, el segundo presidente municipal que tuvimos. Yo era su oficial mayor y me invitó. Me imagino por dónde le llegó a él la invitación. Él ya murió, falleció hace poco tiempo, era un socialista, de vocación socialista, procuró mucho para Cancún, muy honrado, fue bastante honesto, el licenciado Felipe Amado Santana. Y nos habíamos conocido en la escuela preparatoria, de la cual pues yo había sido presidente. A ver, un momentito. Entonces, el detalle es que me encomienda que yo abra los brazos a Cuba y los inicié hace 40 años. Y puedo decir que vi a esa nación que empezaba a recuperar, porque siempre fue muy turística Cuba, a recuperar todo este potencial turístico que tanto ayuda en la derrama económica. Y ahora, 40 años después, puedo ver el avance tan grande que ha tenido en menos de 2 generaciones. Yo creo que esto va increciendo, como dicen los italianos. Ahora tuvimos la visita a un hotel que ya tiene su programa de senderismo respecto a lo que tú estabas diciendo, a la montaña. Pero bueno, ya estamos terminando el programa, ya me están apremiando para que subamos al camión. Lamento muchísimo tener que
dejar de esta, pero mejor dicho, dejar por el momento, porque serás un invitado a nuestro país, concretamente a Cancún, de donde yo vengo, para poder seguir y analizar muchas más cosas históricas, que además cuando analizas la historia puedes vivir mejor tu presente y saber qué va a pasar con tu futuro. ¿Sí? Bueno, dinos algo más. Ya, pues nada, en primer lugar agradecer esta entrevista a ustedes que me han dado esta posibilidad de poder conectar con el pueblo mexicano y especialmente con Cancún. Para mí, como tú bien decías, esto es como un punto de partida, siempre lo veo así, ¿no? O sea, habrán otras oportunidades y esperemos que esta visita que ustedes han hecho, que han venido tantas personas de allá a mirarnos, a vernos, a entendernos, pues permitirá estrechar lazos, ampliar nuevos horizontes en este mundo de hoy, ¿no? La historia, Tuxpan, de donde salió el comandante Fidel, el Teatro Peón Contreras, donde tomaba su café, el Granma, que significa gran mamá, ¿no? El danzón, el son, el bolero, cuántas cosas tenemos de hermandad, que nunca, esos lazos, nunca nadie los podrá deshacer. Al contrario, cada vez serán más. Y es de alguna manera nuestra responsabilidad hacérselo saber y dejar sentir a las generaciones que siguen después de nosotros. Pues me da muchísimo gusto, Omar, de que hayas aceptado esta invitación. Como siempre, sobre todo con personas como tú, mi eterno agradecimiento a tu sapiencia. En apenas 2 breves programas, creo que ha habido una muy fácil identificación, ya aparte de nación con nación, persona a persona. Ya, así mismo. Te lo agradezco. Un amigo, así mismo. Te lo agradezco. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, nuevamente, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.